Estamos grabando, compartiendo. Compartir. Ya. Ok, voy a hacer. Esto, ya. Bien. ¿Dónde quedé yo? Quedé por acá. Veamos. A ver, lo que vamos a tratar a partir de mañana es estudiar esta parte ahora, lo que involucra el estudio de funciones de Rn en Rm y estudiar lo que se llama la matriz jacobiana. Bueno, vamos a estudiar eso ya mañana. Lo que voy a hacer, lo que dije que iba a hacer, es esto, para ir cerrando. Bueno, a ver, voy a trabajar algunos límites de funciones y un poco de continuidad en esta parte, como para ir cerrando, y retomar la diferenciabilidad mañana. Bueno, alcancé a discutir hace algún tiempo atrás ya, un par de semanas, el cálculo el estudio de algunos límites. Recuerde que nosotros tenemos como herramientas para estudiar un límite, a menos que nos digan que el límite existe o no, tenemos que estudiar para límite de dos variables o más variables, tenemos la noción de trayectorias, queremos ver si el límite falla, pero a veces los límites sí se pueden calcular mediante otros artificios. Aquí presentamos varios de estos problemas están de la guía oficial, la guía de límite de continuidad. Uno puede usar argumentos de tipo racionalización, factorización o argumentos del tipo cambio de variable, el que aparece ahí. Y también el clásico de trayectoria. Ya había tratado algunos de estos problemas, esto ya lo habíamos discutido, probablemente en la segunda clase, o la tercera, no me acuerdo, donde tenía que ver con el cálculo, la determinación de los límites usando trayectorias. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es considerar caminos o curvas y ver qué pasa cuando nosotros evaluamos en la función y ver si tiene límite, y si los límites son distintos, el límite general no existe. Bien, entonces en algunos casos el límite sí existe y hay que usar algún tipo de argumento epsilon delta o algún argumento del tipo sándwich, el que está tratado hoy. Bueno, entonces, siguiendo la misma idea, o la misma lógica, vamos a estudiar la continuidad de las funciones que aparecen ahí. Voy a hacerlo un poco más grande. Estudiamos la continuidad de la función f de xy, definida de esa manera. Por acá. Si es 0, marque 0, y si no es 0, marque no es 0. Estudiar la continuidad es recordar, es analizar lo siguiente. Voy a colocar con este lápiz. Es que esta función sea continua significa, primero, dos cosas, en realidad. Sí, dos cosas, no tres, dos. Estudiar el límite, en este caso, cuando x, y tiende a 0, 0. Que este límite debe existir y debe ser igual a la imagen. Entonces aquí, en esta igualdad, está de manera compacta dos situaciones: que el límite exista y que vale justo 0. ¿Okay? Es eso lo que nosotros tenemos que estudiar en esta parte. El límite existe, vale 0. Bueno, y entonces lo que hacemos acá es estudiar el límite de esta expresión. Y como yo les dije en su momento, uno tiene que ver si le falla la situación. Empezar a probar con argumento y ver si falla. Aquí nos decimos, bueno, ver si falla. Por ejemplo, si x es igual a y, uno empieza a tomar varias curvas, x igual a y. Voy a hacerlo, voy a agregar una pestaña, a ver, una pestaña. A ver, si yo quisiera, mi función es f de xy, x y
raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y uno dice, por ejemplo, f de x0 es 0, que es lo mismo que f de 0i. Estamos diciendo de que si te vas por este camino, la función es constante ahí, 0, y la función es constante también es 0 ahí. Así que los límites son 0, y si escoge x, x, te va a dar x cuadrado partido por raíz de 2x cuadrado, y esto te va a dar x cuadrado partido por raíz de 2 x en valor absoluto. En cualquier caso, esto tiende a 0 cuando x tiende a 0. Así que por ese camino también el límite es 0. Ahí. Uno podría pensar, si escoge otro tipo de caminos, que el límite podría dar 0. A lo mejor el límite es 0. Cuando x, y tiende a 0. Y entonces uno tiene que decir, a lo mejor efectivamente el límite vale 0, y uno tiene que probar que el límite es 0, entonces. Convencerse de que el límite es 0. Esa es toda la idea acá. Entonces, a lo mejor eso es cierto, cuando x, y tiende a 0. Fíjate que aquí probé muy pocos caminos. Yo podría decir, bueno, si f de x, y, si tomara f de, a ver, por ejemplo, puedo tomar x o y cuadrado. X cuadrado, por ejemplo. Si tomara y igual a x cuadrado, que cuando x tiende a 0, tiende a 0, entonces habría que reemplazar x por x cuadrado. Aquí sería raíz de x cuadrado más x a la cuarta. Y podríamos decir, decir acá x por x cuadrado. Aquí podríamos factorizar por x cuadrado. Raíz de 1 más x cuadrado. Por supuesto que hay una raíz acá. Uno pone raíz. Y llega que esto es... Estoy haciendo cálculos de manera bien desordenada, pero para darnos una idea de que esta cosa... Ahí 1 más x cuadrado. Y ese límite es 0, porque esta parte, ¿cierto? Esta parte se descompone como x por x. Y uno de estos x cancela el valor absoluto, ya sea si tiendes por la izquierda o la derecha, y te va a quedar un x en el numerador, y este te mata todo a 0. ¿Ok? Cuando x tiende a 0. Entonces, si uno pone otra potencia también va a funcionar. Entonces tú te das a entender de que podría ser el límite 0. Podría eventualmente valer 0. Y entonces lo que podemos hacer acá son dos cosas. La primera es que uno no la aplica mucho, pero en realidad sí puede ser una herramienta. Podríamos usar polares acá. Decimos x igual r coseno teta igual r seno teta. Y entonces reemplazamos directamente f de x y. Aquí estamos haciendo cálculos de manera bien desordenada. Estamos tirando líneas, estamos en un borrador. R coseno, R seno, reemplazamos R coseno teta, R seno teta. Y aquí nos va a dar raíz de R cuadrado. Raíz de R cuadrado, el denominador. De hecho, el denominador nos va a dar R. Y entonces se va a cancelar. Nos va a quedar la expresión de esa manera. Después de cancelar. Y cuando R tiende a 0, F, si esto le llamamos F de R, teta, le llamémoslo de otra manera, esto que está ahí, tiende a 0, independiente del valor del ángulo. Entonces, por el criterio de coordenadas polares, del criterio del cambio de coordenadas polares, el límite existe y va a valer 0. De aquí concluimos que el límite existe y vale 0. Efectivamente, el límite existe y vale 0. ¿Ya? Así que nos quedamos tranquilos. Va a funcionar independiente de la trayectoria que ocupas. Así que en realidad, si no quisiéramos usar polares, nos podemos dar cuenta rápidamente que el límite efectivamente es 0. Darse cuenta que uno puede acotar así. Como está indicado acá. El límite del candidato debe ser 0,
¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya con polares concluimos que es 0, pero acá podríamos usar, si quisiéramos usar un argumento epsilon delta, una prueba, podríamos decir, mira, esta parte, cualquiera de las dos en realidad, no pasa de 1, o bien x dividido por raíz de x cuadrado más y cuadrado no pasa de 1, así que acotamos la función por una función en dos variables que tiende a 0. ¿Sí? Polar es válido para demostrar, sí, ciertamente. El detalle de polar es cuando al calcular el límite en R, te queda una función que depende de teta. Ahí es donde te da a entender que con polares la cosa está rara, y uno tiene que decir, entonces probablemente, me está preguntando un compañero de usted si polar es válido para demostrar, sí, pues sí es un método, ya lo explicamos en su momento. Pero para que el método sea efectivo, el cálculo del límite, el límite que obtiene cuando R tiende a 0, debe ser una constante, no debe depender de teta. ¿Ok? Entonces, si nosotros usábamos rectangulares, nosotros llegamos a esta estimación. Esta es una fórmula que depende de x e y, que va a tender a 0 cuando x tiende a 0. Y aquí entonces concluiríamos por el teorema del sándwich, que el límite es 0. Lo que estoy haciendo acá es justificar con argumento epsilon delta. Efectivamente, el límite es ese que está ahí. ¿Y cómo argumentamos con epsilon delta? ¿Qué nos referimos cuando decimos con epsilon delta? Estamos diciendo de que el límite sea 0, significa esto, que para todo epsilon mayor que 0 es importante tener presente, porque a veces pueden preguntar, muestre con un argumento epsilon delta. Existe tal que si x, y menos 0,0 es menor que delta, entonces la imagen menos L, que es el candidato al límite, debe ser menor que epsilon. Nosotros tenemos, para probar que un límite es, con este argumento, o por definición, nosotros tenemos que tener una sospecha de quién debe ser el límite. Este debería ser el candidato. Una vez que nos convencemos de que ese debería ser, tratamos de mostrar por definición que lo es. Este es el candidato, el posible. En este caso, él es 0. Entonces tendríamos que probar que si dado un error existe otro, tal que todos los números que están aquí verifican esa condición, su imagen no pasa de epsilon. Lo cual ocurre en este caso porque nosotros acotamos la imagen por la norma, porque ese número es más chico. Por lo tanto, el que sirve es un número epsilon o menor que él. O sea, por lo tanto, se tiene esta expresión. Si la diferencia, si x, y menos x0 y 0 es menor que un delta, su imagen es menor que epsilon. De aquí hemos probado efectivamente que el límite vale 0. ¿Okay? Cosa que lo habíamos tenido por polares. Entonces, con polares hemos probado y de esta manera también. Hay unos 2 o 3 ejemplos en el apunte que que trabajamos en la clase, 2 o 3 o más por definición, para que lo revise. Ya, aquí la misma idea. X a la cuarta y x menos y. ¿Mm? ¿Ya? Y uno empieza a tratar por curvas. Mira, x a la cuarta y x menos y. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a hacer el comentario con polar este. ¿Por qué con polar está raro? Mira, en 0, 0, vuelvo a insistir, todo este cálculo que hice acá, de manera bien informal, uno tiene que escribirlo bien. ¿Qué significa escribirlo bien? Significa que vas a considerar aquí la curva o el camino, la trayectoria igual a x. Entonces calculas el límite con esa, hay que indicar qué trayectoria voy a escoger esa trayectoria, o acá voy a escoger la trayectoria igual 0. Y en esa trayectoria estoy calculando el límite. En esa trayectoria la función toma ese valor y el límite entonces es, en este caso, es constante.
la función toma este valor, y el límite en ese caso es 0. ¿Ok? Entonces, en nuestro ejemplo, si nosotros cogemos la trayectoria, o la curva, vamos a acercarnos por el eje X, el cálculo del límite es 0, porque al reemplazar y igual 0 nos queda constante 0. Si nosotros cogiéramos la trayectoria C2 X0, el límite también es 0. De hecho, uno si escoge varias trayectorias, el límite va a dar 0, lo que daría a entender que el límite es 0. Sin embargo, el límite no es 0. Estamos trabajando la función, la continuidad de esta función en todo el plano. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar primero en 0, 0. ¿Qué pasa en el punto 0, 0? Habrá límite, si existe, y el valor del límite es igual al 0, 0. Entonces aquí, este es un problema que aparece en la guía, entonces uno podría decir, voy a escoger una trayectoria un poco distinta, que es esta, no es tan típica, esa que está ahí, con algún valor de P adecuado. Después vamos a determinar qué valor de P va a ser el adecuado para que el cálculo funcione. ¿Ya? Reemplacemos entonces el valor de I, X más X elevado a P. Después cogemos adecuadamente. Nosotros tenemos en mente o queremos que este límite no sea 0, para que falle. ¿Sí? Nosotros en principio vamos a determinar si la función no tiene límite, en 0, 0. Entonces reemplazamos I en la fórmula, nos queda X a la cuarta por I partido por X menos Y. Bueno, pero X menos Y menos X a la P. Fue escogido justamente para que quedaran potencias. Por eso que hicimos X más. Y ahora nosotros queremos estudiar el límite de esta expresión. Bueno, el límite, fíjate que hay un X a la cuarta, así que podría factorizar en el paréntesis por X, y nos queda un argumento así, X a la quinta, partido por menos X a la P. Si escogemos el valor P igual 5, si P es igual a 5, nos queda en la expresión igual a menos 1 más X a la cuarta. Y el límite entonces ya no es 0, como en los otros caminos, sino que el límite distinto de 0 es menos 1. Ese límite vale menos 1. Conclusión, no existe el límite. El límite no existe. Por lo tanto, la función no es continua en 0, 0. Ese límite no existe. La función no es continua en 0, 0. Fíjate que la función está definida, dice estudia la continuidad. No es continua en el origen, es continua en toda región, voy a hacerlo aquí, en cualquier región que no contiene la diagonal. Esta es la diagonal. Esa función es continua ahí, en esta parte, todos los puntos, y también continua ahí. ¿Por qué? Porque por el álgebra de funciones continuas. Si x es mayor que y, esta región sería y mayor que x, ¿no? Y esta región sería y menor que x. Si x es mayor que y, entonces esta fórmula es de una función continua, no está dividiendo por 0. Y si es menor que x también. El problema es que pasa en la diagonal. Nosotros hemos mostrado que esta función no es continua ahí, pero podría ser continua en algún otro punto. Será continua en algún otro punto de la diagonal distinto y el razonamiento va a ser muy parecido. Vamos a trasladar todo nomás. Como está indicando acá, si este es el punto x0, x0, con x0 distinto de 0, si estamos en el punto de coordenada x0, ahí, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Será que la función es continua? Y lo que va a ocurrir acá es que si escogemos una trayectoria, eh, es esta, la que está dada en esta línea verde,
que es la recta vertical. ¿Ok? Esta. En todos los puntos que están en esa línea, la segunda coordenada es variable. La primera está fija, entonces es esa línea vertical. Entonces, si nosotros reemplazamos ahora en la función, fíjate que ahora el límite tiende a x0, cuando x tiende a x0, tenemos que estudiar, llegamos al reemplazar, t el que tiende a 0 ahora, llegamos a reemplazar x a la cuarta, x0 a la cuarta, x0 menos t, y aquí nos queda este límite, este es el que estamos estudiando, cuando t tiende a 0, y ese límite no existe. Por lo tanto, la función no es continua en el punto x0 y 0, con x0 distinto de 0. Conclusión, la función no es continua en la diagonal, en ningún punto de la diagonal. El límite no existe. En ningún punto. Caso 0, 0, lo tratamos aparte. Y esta función no es continua, entonces es continua para todo x distinto de y, y en la diagonal no lo es. Bien. Otro ejemplo más. Una función definida de esa manera. X cuadrado y x a la cuarta más 2y cuadrado. Fijarse que esa función, cuando y es 0, te queda constante. Por lo tanto, en la trayectoria y igual 0, el límite es 0. Todo eso hay que escribirlo. Aquí me estoy saltando esta escritura para no extendernos tanto, pero esto hay que detallarlo. Si uno escoge la trayectoria y igual 0, la función toma este valor, por lo tanto el límite vale tanto. Escogemos esta trayectoria. Ahora la trayectoria x igual a y elevado a un medio. Reemplazamos x igual y elevado a un medio. Nos queda esta expresión, y cuadrado partido por 3 y cuadrado, porque x igual y elevado a un medio, entonces nos queda un tercio. La función es constante, un tercio. Por esta trayectoria es constante. ¿Qué trayectoria es esa? Bueno, esa trayectoria ya la habíamos estudiado en algún momento, era esa. Por esa trayectoria, porque es raíz, es constante, así que el límite no existe. ¿Sí? El límite no existe. No estamos calculando ahí. Entonces, a ver, ¿por qué? Fíjate si usamos polares acá, mira, f de x, y, para que vean lo que pasa. Mira, x a la cuarta, ¿no? X cuadrado y x a la cuarta más 2y cuadrado. X cuadrado y x a la cuarta más 2y cuadrado. Polares. Polares, estamos diciendo, reemplacemos r coseno teta, r seno teta. Sabemos que el límite no existe, algo tiene que pasar con polares, que queda r cuadrado, coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, aquí nos va a quedar r a la cuánto, r a la cuarta, coseno a la cuarta de teta más 2 veces r cuadrado, seno cuadrado de teta. Y entonces aquí podemos hacer, simplificar por r cuadrado, nos queda coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta sobre, aquí nos sobra un r cuadrado, más 2 veces seno cuadrado de teta. En el denominador simplificamos por r cuadrado, y ahora tomamos el límite cuando r tiende a 0. Aquí llegamos. Esta parte es la que se ve afectada, ¿no? Esta parte desaparece, quedaría seno cuadrado sobre 2
Seno cuadrado de teta. Fíjate que este límite, aquí estamos, en el cálculo de estos límites, el teta es cualquiera. Teta arbitrario. Pues aquí ya tenemos problemas, porque si teta no es un múltiplo de pi, podemos cancelar. No estamos dividiendo por cero. Esto es distinto de cero, para teta distinto de 0 y pi y 2pi. El ángulo se mueve entre 0 y 2pi. Entonces nos quedaría coseno. Y aquí entonces tenemos el problema. Entonces este es un mal cálculo porque, o nos dice poco, porque el valor del límite depende del ángulo. Lo que está diciendo es que si tú te das escoges un ángulo, si me voy con pi cuartos, el valor de ese límite es distinto si escoger el ángulo, por ahí, 2 pi tercios. Por lo tanto, el límite no existe en este caso, ¿no? Porque aquí no puede haber dependencia del ángulo. El valor del límite debe ser constante para todo valor del ángulo, ¿sí? Eso da a entender de que tú puedes encontrar dos trayectorias distintas con límites que te dan límites distintos. Y de hecho van a ser trayectorias lineales, ¿no? Aquí XQ, ¿sí? Debería funcionar con eso. Entonces el límite no existe. No existe el límite. El límite no existe. Cosa que nosotros comprobamos ahí bastante claro por eso. Bien, aquí veamos unos problemas interesantes. Estos problemas han sido evaluados en controles anteriores. Mira, aquí aparecen senos. Aquí hay un truco que se repite con cierta frecuencia. Calcule si existen los siguientes límites. Límite del seno de cuadrado partido por x más y en valor absoluto. A ver, ¿qué es lo que está detrás? Aquí hay una combinación de dos límites que uno puede proceder. Es este. Primero es lo que está, la idea es lo que está en rojo, en verde. Esa es la idea. Si nosotros formamos esta expresión, nos deshacemos de seno. Para que este límite funcione, para que este límite vale 1, cuando uno tiene dentro del argumento lo mismo que en el denominador. O sea, si nosotros tuviéramos la expresión seno de i cuadrado partido por i cuadrado, ese límite vale 1. ¿Okay? Bueno, aquí no coloqué cuánto vale el límite, pero todos saben que este límite vale 1. Esa es la idea aquí. Entonces lo que hacemos, forzamos que aparezca un i cuadrado en el denominador. Entonces lo que podemos hacer acá, tomar valor absoluto. Fíjate que al tomar valor absoluto podemos agrandar, achicar el denominador, deshacernos de este término. Nos quedaría de esa manera. Y ahora lo que está faltando es completar con aquella potencia que nos den el denominador y cuadrado. Y en este caso es i elevado a un medio, todo en valor absoluto. Ahí. Y ahora esta parte nos va a aportar 1 en el límite, pero está multiplicada por algo que tiende a 0. El límite entonces va a dar 0. Aquí está el acotamiento. Esta función, el lado derecho, es una función que tiende a 0 cuando x e y tienden a 0. Con conclusión, este límite vale 0. ¿Ya? Entonces a veces hay algunos límites que tú los calculas como si fueran en una variable completando lo que falta. Es esencialmente eso. ¿Eh? Y a veces hay una mezcla de completar con lo que falta con un límite en dos variables. A ver si me alcanza el tiempo para contarles esa parte. Pero es la misma idea. ¿Ya? Por supuesto que no tiene por qué ocurrir, si nos tiene por qué ocurrir, pero si vemos un problema resuelto, nos da la idea de cómo proceder en una situación similar. Ese es el punto. ¿Ya? Ya veamos el problema número 2, también que fue considerado en algún momento. ¿Ya? Estudiar el siguiente límite, donde A es un número real. X menos 2 seno, cuando X, Y tiende al valor A, A. Vamos a considerar dos casos, cuando A es 0 y cuando A distinto de 0.
Aquí, curiosamente, el caso sencillo es cuando A es 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Mira, lo que podemos hacer es acotar el seno valor absoluto menor o igual que 1. Entonces, esta estimación a esta altura no debería ser una estrategia muy rebuscada, sino que es bastante razonable. Acotamos por x menos 200 valor absoluto, porque este tipo aporta 1. Este tipo aporta 1. Y entonces la función está acotada por la expresión x menos 200 valor absoluto. Y que tiende a 0. Cuando x e y tiende a 0, porque estamos considerando el caso 0, 0, que a vale 0. Así que este límite es 0. Cuando x, y tiende a 0, porque está acotada por Sandwich nuevamente por una fórmula que tiende a 0. ¿Qué pasa si a no es 0? Vamos a estudiar el límite en el caso que a no es 0. A ver, aquí el límite no va a existir. ¿Por qué razón? Porque lo que está ocurriendo esencialmente acá es este límite. Lo que está escondido acá, camuflado, es este límite. Límite cuando x tiende a 0 de el seno de 1 partido por x, este límite no existe. Ese límite no existe. Y la manera de probar que no existe es de dos maneras. Mira, no existe porque si existiera, tú puedes tomar un valor bien concreto de x. Algo de la forma 1 partido por n pi. Que x tiende a 0 es equivalente a que n tiende al infinito. El n es un natural. Entonces, esta expresión, seno 1 sobre x, queda igual al seno de n pi. Y esto vale 0 para todo n. Por lo tanto, el límite es 0 si escogemos esta manera de acercarnos a 0. Pero si escogemos esta otra manera de acercarnos a 0, así, de esta manera, lo que ocurre es que el seno de 1 sobre x, cuando estamos trabajando en los medios ahora, te queda el seno de n pi medios. ¿Ok? O, pongámoslo de esta manera, voy a colocarlo para que quede ya 2n menos 1 pi. Voy a colocar impar aquí mejor. Pi medios. Esto nos va a dar, si colocamos acá, 2n más 1 pi medios. Bueno, esto nos va a dar menos 1 elevado a n, dependiendo si es par o impar. ¿Ok? Por lo tanto, si tomamos el límite cuando n tiende al infinito, esta parte no tiene límite. Límite cuando n tiende al infinito de menos 1 partido n no existe. En consecuencia, el límite del seno no existe. Entonces, esta expresión es la que aparece escondida en el límite. Esa es la que está detrás. Y esa es la que vamos a exteriorizar, a sacar fuera para darnos cuenta. Entonces, mira, tengo un producto de dos expresiones, x menos 2i por ese seno. Cuando x, y tienden a a, la primera parte no aporta nada, aporta solamente este número. Porque la es distinto de 0, queda menos a, que es distinto de 0. Así que todo el peso en el cálculo del límite está dado por esta expresión, que le estamos llamando h. Y esa es la que vamos a mostrar que tiene problemas. Cuando x, y tiende a, el a es distinto de 0. Fíjate que cuando x, y tiende a, entonces estás dividiendo por 0. El límite que te queda es de la forma seno de algo partido por 0, que es muy parecido al que comentamos ahí. Entonces vamos a tomar una trayectoria para hacer aparecer con esa trayectoria esta expresión. Aquí el razonamiento es el mismo si cambio por un número.
va a fallar igual. Y eso es lo que vamos a hacer. Escojamos qué trayectoria. Fijarse que de tal manera que si escogemos la trayectoria A,I, A,I nos queda, es decir, si escogemos la trayectoria A,I, nos vamos por la constante, la recta X igual a, llegamos a esta expresión. Y este es el que no tiene límite. Entonces, esta expresión es muy parecida a esta. Entonces, hay que arreglársela de tal manera que esta parte tome el valor NPi o NPi medios. Entonces, vamos a escoger esta manera de acercarse, así. Y entonces al reemplazar es el recíproco, ¿eh? Voy a colocar -1. ¿Ya? Con esa expresión queda h de A,I seno de NPi medios. En realidad tendría que haber colocado 2 CNA. Tendría que haber colocado acá 2 CN más 1. Para que el límite diera justo 2 CN más 1. Porque si pongo n, con n parte queda que el límite es 0. ¿Nos queda así? Recordar que i tiende a es equivalente a que n tiende al infinito. Y entonces sabemos que cuando nos acercamos, cuando a tiende a 0, cuando i tiende a, o equivalentemente n tiende al infinito, la función toma este valor. La función h. Toma ese valor. Y ahí ya concluimos que el límite no existe. Este límite no existe. En consecuencia, el límite no existe cuando x,y tiende a A,A. Para todo A. ¿Okay? Entonces, a veces están escondidos los límites en una variable. Una variable. Ese límite no existe. De x,y. Bueno, mira. Checar aquí. Otro límite. X cuadrado, x a la cuarta más y a la cuarta. Bueno, este límite ya salió antes, ¿no? Parece que sí. Así. Ya salió antes. Mira, me repetí. Ya lo estudiamos antes. Mira, aquí está el límite. Este mismo límite ya no salió. Porque aquí está con 2. Y aquí está sin 2. Bueno, el límite no existe. ¿Okay? Ese límite no existe. Por la razón que estamos indicando ahí. En esta trayectoria es 0, en esta otra trayectoria no es 0. Bien. Voy a comentarles ahora un problema bien interesante que aparece en la guía. De hecho, el más interesante desde el punto de vista de la continuidad, que es este. Seguramente ustedes lo vieron. Hay una indicación que es un poco extraña. ¿Ya? Dice probar que esta función es continua. Esta función está definida por partes. Esta función está definida ahí. En el semiplano superior, aquí para i mayor que x haga algo y para i menor que x haga otra cosa. Aquí es u. Aquí, perdón, aquí al revés. Aquí actúa en x menor o igual que y, u de x, y. Y aquí actúa b de x, y. Y dice que probar esa función que es continua. Fijarse que cuando x es igual a y, las dos fórmulas coinciden. Está diciendo que u y b coinciden ahí, en la diagonal. Que es lo mínimo que tenemos que esperar para que la función sea continua. ¿Ya? Aquí el equivalente en una variable sería que si tiene una función definida por tramo, es decir, no sé, por ejemplo, entre 0 y 1 y entre 1 y 2. Entre 0 y 1 que sea la parábola,
el pedazo de parábola, cuya imagen es 1, y entre 1 y 2, que sea una recta, por ejemplo. No sé, una recta, por ejemplo esta. Ahí. Ahí. Entonces esta función es continua, porque es continua entre 0 y 1, es continua entre 1 y 2, y resulta que en 1, donde termina 1 comienza la otra. Eso es lo mismo que ocurre acá. Donde termina una parte comienza la otra. Se pegan justo en esa línea. Tenemos que mostrar la continuidad. Entonces, las fórmulas que determinan ahí factor de 1 menos x y x factor de 1 menos y son fórmulas continuas en todo el plano. Así que nosotros tendríamos que preocuparnos para mostrar la continuidad justamente en la diagonal, en los puntos donde la coordenada x es igual a la coordenada y. En todos estos puntos. Ahí. Puntos de la forma x, x. La manera de probar ¿qué es lo que habría que probar para que la función sea continua? Que f de x, y tiende a f, por ejemplo, de x0 y 0, cuando x, y, en este caso, y0 vale x0, x0. Cuando x, y tiende a x0 y 0. Si tú te acercas a ese punto, la imagen se acerca a la imagen del punto. Es eso lo que habría que probar. ¿Okay? Y para eso habría que, y lo que podemos hacer acá, lo que indica la sugerencia, es que mostrar que está acotada la función por dos funciones que tienen el mismo límite. Por lo tanto, la función tiene el mismo límite. Bueno, aquí lo que dice es que si cogemos el menor valor y el mayor valor, si llamamos u y b a las funciones respectivas, u esta parte y b esa parte, y definimos el mínimo de esos dos números y el máximo, tenemos la función mínimo y máximo. El mínimo de esos dos números se puede escribir de esta manera. La suma menos la diferencia. Hay que convencerse que la suma, que esa expresión da el mínimo. El mínimo de los dos números es más chico que ambos, ¿cierto? Porque escogemos el más chico. Entonces, fíjate, si u es más chico que b, este valor absoluto sale con menos y con ese menos queda más y quedaría así, ¿no? U más b más u menos b, medios. Si el u es más chico que b, y por lo tanto aquí se cancela b y te quedaría 2u, que es u. O sea, esta fórmula funciona cuando el mínimo, el menor de los dos valores es u. Y también funciona cuando el menor de los dos valores es b, así que es una igualdad. ¿Cuál es la gracia de la igualdad? Que si u y b son continuas, el lado derecho es una función continua, por lo tanto la función mínimo es continua también. Y la función máximo, que es esta, también es continua. Así que estas dos funciones son continuas. En todo el plano en este caso. U y b. Y lo que resta entonces es mostrar que la función es continua a partir de esta información. Bueno, y como bien indica, como bien se señala, lo que se tiene es esto. La desigualdad estrella. Eso es por definición. Phi de x y es el menor de u y b. ¿Sí? Es el menor de u y b. Entonces, por ejemplo, si el u es más chico que b, phi de x y marca u. Independiente de donde estás parado, y eso es menor o igual que b. O sea que es igual a f de x, y. Independiente si es en el primer semiplano o en el segundo, va a dar esa igualdad. Por lo tanto, f de x, y es mayor o igual que es mayor o igual que es mayor o igual que el mínimo y menor o igual de la misma manera que el máximo. Cualquiera u y b son menor o igual que
el mayor de entre ellos. Así que tenemos la desigualdad estrella. Y ahora lo que hay que observar es que, bueno, como se comentó, en la diagonal las dos fórmulas coinciden. U de x0 es igual a u de x0, x0 es igual a b de x0, x0, igual a la función. Y entonces tomamos un límite. Si en estrella tomamos el límite cuando x tiende a x0, la primera desigualdad tiende a phi de x0 y 0, que es x0 factor de 1 menos x0, y la segunda desigualdad tiende al mismo número. Esto es porque la función es continua. Y por lo tanto, la función que está atrapada entre medio de esas dos tiene límite, y el límite es igual a el valor común, que es este. Este es el valor común de los límites. Los límites son iguales a este número, que es justamente la imagen por f del punto x0, x0. En consecuencia, el límite existe y vale la imagen, así que la función es continua en cada punto de la diagonal. Y si no estás trabajando en la diagonal, fuera de la diagonal, la continuidad es consecuencia de la continuidad de las funciones u y d, y de que cuando tomas el límite, cuando tú tomas el límite en un punto A, B, que está, por ejemplo, en el semiplano superior, en algún momento tú puedes ya elegir qué fórmula ocupar, U o B, porque si el X está cerca de A, B, está, por ejemplo, en esa bolita pintada de calipso, eso significa, eso se puede porque el conjunto es abierto, y ahí actúa solamente una fórmula. Recuerda que la fórmula dice, cuando el X es mayor que Y, haga X factor de 1 menos Y, y cuando X menor o igual que Y, haga lo otro. Si el punto no está en la diagonal, uno puede elegir, el hecho de que esté constituido por partes abiertas te permite elegir exactamente una fórmula. Entonces, en el semiplano superior escogemos B, en el límite, y en el semiplano inferior, para un punto en el semiplano inferior escogemos la otra fórmula, y ambas son de funciones continuas, así que la función es continua en cualquier punto que no está en la diagonal, y ya probamos que es continua en la diagonal, así que es continua en todo punto del plano. ¿Ok? Recuerden que cuando la función está definida por tramos, por partes, y te piden analizar la continuidad en todo el dominio, tiene que hacerlo en cada una de las partes. Eso es lo que estamos diciendo. Aquí. ¿Ya? Ya, como para ir cerrando esta parte, voy a decir simplemente otro problema más de la guía: estudia esa función. ¿Será que esta función es continua? Eh, a ver, en el plano, ¿qué podemos decir acá? Bueno, aquí está la respuesta. Mira, estas desigualdades a esta altura no debería ser una cosa tan extraña, ¿eh? No debería ser, o sea, debería estar al alcance de la mayoría. Mira, si uno toma trayectoria, el límite va a dar cero por muchas trayectorias. Bueno, aquí lo que está pidiendo dice, muestre que es continuo, o sea, lo que hay que probar acá es esto. De hecho, aquí hay una guía. Tienes que probar que este límite vale cero. Eso es lo que hay que probar. Debe ser cero, existe y debe ser cero. Aquí nos piden probar que el límite es cero, o sea, acá no sacamos nada con empezar con trayectorias, porque sabemos que no va a fallar, que el límite va a dar cero independiente de la trayectoria, porque dice pruebe que es continua. Entonces, tenemos que tratar de buscar alguna desigualdad que nos permita concluir eso. Y la desigualdad natural acá, fíjate que arriba te queda x en valor absoluto, y abajo nos deshacemos de este término. Entonces, naturalmente podemos acotar así. Naturalmente ocurre esta desigualdad. Insisto que te piden probar que ese límite es cero. Tenemos que darnos cuenta que podemos acotar la función por algo que tiende a cero. Lo cual es cierto,
Podemos hacerlo con un argumento de epsilon delta o con el teorema del sándwich con un argumento de epsilon delta. Para epsilon existe delta, que es epsilon, tal que si esto es menor que delta, su imagen es menor que epsilon. La función es continua en 0, 0, y la función es continua en todo punto distinto de 0 por el álgebra. El denominador nunca es 0, y es una función continua, entonces ese cociente es continuo. Bien. Bien, y quiero terminar con este problema, porque este problema se emparenta con el primer problema, con este. Ahí. Con el primer problema, con ese. Aquí vamos a ocupar el límite que está en verde. Esa es la idea. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos la parte del seno involucrada lista y nos queda un término que sí que vamos a analizar el límite. En este caso, el término era algo que tendía a 0. Entonces, hay un problema muy parecido que es el que vamos a considerar acá. Aparece también un seno. Entonces, el límite lo vamos ahí, para esa función, para esta. ¿Cómo vamos a estudiar este límite? Cuando x, y tiende a 0, 0. Hay que tener presente que si uno tiene algo como esto va a tender a 1 cuando lo que está dentro tiende a 0. O si x, y tienden a algo que implica que esto tiende a 0, ese límite vale 1. Entonces, nosotros vamos a formar esta expresión a partir de la expresión que tenemos. Por lo tanto, lo que nos está faltando para formar la expresión es que en el denominador aparezca x cuadrado y. Si tenemos en el denominador x cuadrado y, extraemos la fracción seno de x cuadrado y partido por x cuadrado y eso aporta 1 en el límite. Entonces acá, siguiendo esta idea, podemos multiplicar y dividir por lo que está faltando, que es x cuadrado y. Entonces nos queda que la función es una parte con límite conocido y otra parte con límite que hay que estudiar, que es h de xy. Este aporta 1 en el límite. Así que todo el esfuerzo pasa por estudiar el límite de h de xy. El primer límite aporta 1. ¿Cómo comprobamos que este límite es 1? ¿De qué manera lo escribimos ordenadamente y rigurosamente? Recuerden que esto lo pueden revisar. Entonces aquí, usted no puede llegar a escribir que este límite es 1. Lo que tiene que hacer es lo siguiente, cambio de variable. Tiene que hacer un cambio de variable. Tiene que citar la propiedad que permite que ese límite es 1. ¿Cuál es el cambio de variable? T es igual a x cuadrado y. Entonces uno dice, t tiende a 0 cuando x, y tiende a 0,0. Y entonces ahora este límite es igual a este límite. Y ahora el límite es 1. ¿Ok? Entonces este límite vale 1 porque mediante este cambio, este límite es 1. ¿Qué propiedad es la que estamos usando acá? Esta propiedad. Esta. Esta es la propiedad de cambio de variable. Esta que está ahí te permite hacer el cambio de variable. Dice que aquí está el cambio de variable. Si el límite cuando t tiende a algo es 0, este es t. Esta propiedad te permite que el cambio de variable aplique. ¿Okay? ¿Cómo se explicó acá? Mira, en ese límite hacemos el cambio t igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, que x, y tiende a 0 es equivalente a que en una variable, y entonces pasamos de este límite a ese límite. Esto es que hay que señalarlo, para justificar por qué el límite va a funcionar. Bueno, ese límite funciona. Entonces nos queda este límite. Fijarse acá que lo que queda que llamamos h de xy puede no tener límite. Si la parte h de xy no tiene límite, entonces el límite original no existe.
¿Okay? Podría quedar una expresión que no tuviera límite y entonces concluimos que el límite original no existe. En este caso sí tiene límite porque el truco ya es más o menos recurrente. Fíjate que tengo un x a la cuarta, puedo factorizar por x, si en el denominador me deshago de e a la cuarta, la fracción crece, y cancelamos ahí, y nos queda esta expresión que tiene límite. Y es cero el límite cuando x, y tiende a 0. En consecuencia, g de x es el producto de dos fórmulas, una que tiende a 1 y otra que tiende a 0. Por lo tanto, el límite de g es 0. ¿Okay? Ya, y en este que está acá, bueno, aquí hay dos límites que están ocultos. Este límite, que vale 0, que está dado ahí por f de xy, ese límite vale 0, así que un sumando tiende a 0. ¿Y qué pasa con el otro sumando? Es un poco más rebuscado, pero lo presento también. No es tan inmediato. Puede ser dado como sugerencia. Es este límite. Esta expresión tiende a un tercio. Fíjate que el argumento de x aparece también ahí y tiene que haber un x cubo, cosa que no tenemos en el segundo sumando, no aparece. Entonces, como no aparece, tenemos que agregar lo que falta, que es x cubo. Entonces agregamos lo que falta, es x cubo. Y ahora, la expresión se descompone como un producto de dos. Una es con límite un tercio y la otra es esta parte que tenemos que analizar. Ya, pero ese límite vale 0. ¿Por qué? ¿Es inmediato que este límite es 0? A esta altura debería ser más o menos razonable darse cuenta que el límite es 0. Ese límite es 0. ¿Se puede acotar sacándole el i cuadrado? Por supuesto, su compañero dice, mira, voy a hacer x por x cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado, y toda esta parte menor o igual que 1, o volvemos a acotar de esta manera. Esto se muere y me queda algo que tiende a 0, el límite es 0. O bien, aquí, al ojo, con polares va a funcionar, ¿no? Fíjate que si usamos polares, arriba te va a quedar r cubo coseno cubo de teta, y abajo te va a quedar r cuadrado, ¿no? Si usamos polares queda r cubo coseno cubo, y abajo te queda un r cuadrado. Entonces te va a quedar un r por cubo aquí. R por cubo. Y cuando teta tiende a 0, eso tiende a 0. Para todo teta. ¿Okay? Entonces, usando polares, el límite, concluimos que el límite es 0. Ya sea de esta manera o bien de esta manera, este límite es 0. Aquí la parte relevante, insisto, es uno expresar el límite en términos de expresiones con límite conocido. Puede que nos sobre algo, como esta expresión, y uno tiene que entonces estudiar un límite. Entonces, es decir, cambiar una expresión por otra en la cual uno puede decir algo respecto al límite. En el primer problema, en este problema lo que nos sobró fue algo con límite 0, y acá también nos sobró con algo con límite conocido en realidad. Pero puede que no haya quedado una expresión que no tenga límite, entonces ahí uno tiene que ver. Bueno, y aquí, bueno, esta cuestión no es muy... fíjate que la expresión que aparece ahí, todos los límites valen 1 con todas las trayectorias conocidas. Si uno expresa en polares, también el límite es 1. Así que el límite va a dar 1, pero en realidad el límite no tenía ninguna dificultad porque el límite en realidad era esto, ¿no? Como un cazabobo este límite, ¿eh? Fíjate que si yo hago la operación arriba y separo la fracción, llego directamente a esa.
Y esta expresión tiende a 0, cuando x tiende a 0. Así que inmediato el límite. Bueno. Ya, bueno, ahí con eso, de esa manera entonces hemos abordado algunos problemas de límite, como para ir cerrando esta parte. Bueno, jóvenes, no es que